Ese verano, cuando tenía 18 años, Michael fue la primera persona con la que me acosté. Dolió, pero también fui secretamente feliz toda la noche. Pensé que mis 6 años de gustarle en secreto por fin habían dado sus frutos. Hasta el día siguiente, el día rasquete. Cuando oí a sus amigos bromear con él. No está mal, Fermín, ¿verdad? La chica guapa de la clase fue tu primera. Me sentí avergonzada y estaba a punto de irme en silencio. Entonces oí a Michael responder como si no fuera para tanto. En realidad, quería ir tras la chica más guapa de la escuela, pero temía que pensara que no tenía suficiente experiencia. Así que primero tuve que practicar con Olivia. No dije nada. En el último momento, cambié discretamente mi solicitud de ingreso a la Universidad de Boston a Miami. Las palabras de Michael me impactaron, como un trueno repentino en un día despejado. Me pilló completamente desprevenido. Mi mente se quedó en blanco. En aquella calurosa tarde de verano, sentía un frío glacial en todo el cuerpo. La conversación en el aula continuó. El grupo pareció sorprendido por un momento antes de volver a hablar. Es típico de Michael. Solo la chica más guapa de la escuela es lo suficientemente buena como para que practique con ella. ¿Eso no la convierte básicamente en una de esas sirvientas de la antigüedad?, rió Michael con indiferencia. Eso no tiene sentido. No es que haya perdido nada, ¿vale? Alguien añadió de inmediato. Sí, aunque está un poco delgada. Comparada con la chica más guapa de la escuela, su figura es... Molesto, Michael le lanzó un libro, interrumpiéndolo. Simplemente ocurrió en el momento. El ambiente ya estaba ahí. Además, ella tampoco parecía contenerse. El grupo intercambió miradas cómplices y empezó a burlarse de él. No esperaba que la chica guapa de la clase fuera del tipo callada pero alocada. «Guau, Michael, eres demasiado encantador. Una comida gratis justo delante de ti, ¿por qué no la aprovechas?» A Olivia le gusta Michael desde hace tantos años. Supongo que por fin consiguió lo que quería. Debió de llevar siglos esperando para abalanzarse sobre ti. Las risas en el aula se hicieron más fuertes. Me mordí el labio con fuerza, apretando los puños con fuerza. Me costó todas mis fuerzas mantener el equilibrio y no caerme allí mismo, en la puerta del aula. Se oyeron pasos al final del pasillo. De repente, me di cuenta de lo que estaba pasando y salí corriendo presa del pánico. Rápidamente me encerré en un cubículo del baño. Lágrimas de tristeza y vergüenza habían estado fluyendo durante mucho tiempo. Las palabras de Michael no dejaban de resonar en mi mente. Cada palabra quebraba la poca confianza que me quedaba. Si no lo hubiera oído yo misma, jamás habría creído que el hombre que me había abrazado tan fuerte la noche anterior, aquel con quien sentía tanta pasión, fuera la misma persona. Así que resulta que el amor no es necesario para esa clase de cercanía. Incluso cuando te sientes muy sensible y no piensas con claridad, puedes mentir y engañar a alguien. La relación que, tontamente, había creído que sería mi final feliz era solo una broma para los demás. Cuanto más lloraba, peor me sentía. Pero ni siquiera me atrevía a emitir un sonido. Mi cuerpo temblaba sin control. Después de un buen rato, mi teléfono emitió un sonido, avisándome que tenía un mensaje. Era de Michael. «Toma un taxi a casa tú sola. Mi clase tiene una fiesta esta noche, así que no me es fácil llevarte». No respondí. Un momento después, llegó otro mensaje. «Asegúrate de comprar tú la pastilla del día tras del pastilla del día después. Hoy estoy liada. No olvides tomarla, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo?» Miré los dos mensajes, sin poder hablar. Desde la tarde hasta la mañana de ayer, Michael había estado conmigo una y otra vez. Al final, las dos estábamos completamente cansadas. Antes de dormirme, me había dicho 2 veces. «Esta vez no estaba planeado. Me aseguraré de comprarte las pastillas mañana». Incluso me recordó que, como chica, necesitaba cuidarme y que olvidarme de la pastilla podría perjudicarme. En ese momento pensé que él era el responsable, que por fin había encontrado la felicidad. Pero ahora... De repente, todo se aclaró. Me clavé las uñas en la palma de la mano para contener las lágrimas. Me sequé la cara. Me enderecé y salí del baño. Demasiado avergonzada para ir a la farmacia, pedí las pastillas por internet. Cuando llegaron,
Esperé un buen rato antes de recoger con cuidado el paquete en la puerta de mi casa. Con lágrimas en los ojos, me tragué la pastilla. Sentada en la alfombra, con la mirada perdida, sentí que me faltaban las fuerzas. Durante 10 años, desde que me mudé al lado de Michael, lo había seguido como una sombra. Nunca pensé en cómo sería la vida sin él. Tenía demasiado miedo. Pero a partir de ahora, solo sería yo. Por la ventana, las luces de la ciudad se encendían y se apagaban. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando mi mejor amiga, Ashley, me llamó por video. «Tina, ¿por qué no viniste a la fiesta de nuestra clase con Michael esta noche?», preguntó. «Pero esa chica de la clase de inglés, Danielle, está aquí. ¿Cómo no estás? Está prácticamente pegada a Michael, intentando llamar su atención». Cuando Ashley terminó de hablar, giró la cámara. En el rincón oscuro de la habitación, Michael estaba sentado muy cerca de Danielle. Esa noche, Danielle llevaba un top corto y una falda vaquera ajustada, mostrando su cintura delgada y sus largas piernas. Estaban un poco apartados de los demás. Incluso su conversación parecía muy privada, como una charla susurrada entre amantes. Incluso a través de la pantalla, se veía claramente lo que estaba pasando. Un dolor agudo me oprimió el pecho. Michael había dicho que pensaba ir tras ella esa tarde. «Es esa el arte». Al parecer, para esa noche ya lo había hecho. Danielle fue elegida en un juego de verdad o reto y tuvo que hacer flexiones en una posición graciosa con un chico que ella eligió. Como era de esperar, Michael se ofreció de inmediato. El grupo vitoreó a gritos. Sonrojada, Danielle se tumbó obedientemente en el sofá. Michael se colocó encima de ella y empezó a hacer flexiones, con movimientos cuidadosos y controlados. Parecía decidido a no tocarla. Hasta la última flexión. Ya fuera por cansancio o por necesidad, perdió el equilibrio y cayó directamente sobre Danielle. Los gritos y las risas a su alrededor se hicieron aún más fuertes, casi haciendo temblar las paredes. Tanto Michael como Danielle se pusieron aún más rojos. En medio de los ánimos desenfrenados de la multitud, Michael se inclinó de repente y besó a Danielle. Un beso largo y apasionado. Se perdieron en él durante 3 minutos enteros antes de finalmente separarse, sin querer soltarse. Durante esos 3 dolorosos minutos, me quedé mirando la pantalla, inmóvil, sin apenas acordarme de respirar. Sentía como si me partieran el corazón. Quería llorar, pero después de haber llorado tanto antes sin beber agua, no me quedaban lágrimas. «Guau, Tina, ¿viste eso? Se estaban besando como locos», dijo Ashley, chasqueando la lengua antes de apartar la cámara y salir. Encontró un sitio tranquilo y habló con seriedad. «Tina, no te enfades conmigo. Si no te hubiera hecho ver esto con tus propios ojos, no me habrías soltado». Tenía la garganta seca y áspera, y mis palabras apenas eran lo suficientemente fuertes como para oírlas. «No estoy enfadada contigo. Solo podía culparme por haber estado ciega todos estos años. Pensé que, como Michael me había dejado estar a su lado tanto tiempo, ese lugar siempre sería mío. No soporto que actúe como si no supiera nada, sabiendo que lo has amado durante tanto tiempo, pero que siga dándote falsas esperanzas, dejándote enamorar cada vez más. Ya lo viste todo. Espero de verdad que te lo tomes en serio. No dejes que desperdicie otros 4 años de tu vida en la universidad». «No lo hará, Ashley», la interrumpí con voz serena. «No volveré a darme esa oportunidad». «Ashley, ya lo he decidido. Me voy a Miami contigo a la universidad». «Pero tienes que prometerme que lo guardarás en secreto por ahora». En cuanto terminé de hablar, para no cambiar de opinión, abrí mi portátil delante de Ashley. Sin dudarlo, cambié mi primera opción universitaria por esa conocida de Miami, justo antes de la fecha límite. Ashley estaba tan contenta que prácticamente dio saltos. Llevaba años pidiéndome que solicitara plaza en la misma universidad. Pero en nuestro primer año de instituto ya le había hecho una promesa a Michael, que trabajaríamos duro juntos y después de los exámenes de admisión, iríamos de la mano al lugar que siempre había soñado, Boston. Allí estaba su programa de aviación favorito.
Aunque nunca me gustó mucho el frío del norte ni me gustaba mucho esa universidad técnica, durante 3 años la convertí en mi meta solo por él. Como vecinos durante tantos años, incluso nuestros padres nos apoyaron para que solicitáramos plaza en la misma universidad. Todos, incluyéndome a mí, creíamos que, una vez que fuéramos adultos, Michael y yo acabaríamos juntos de forma natural. Pero ahora ya no encontraba ni una sola razón para ir a Boston. O mejor dicho, después de hoy, si seguía aferrándome a Michael como antes, ni siquiera podría respetarme a mí misma. Solo quería irme lejos. Daba igual a dónde, siempre y cuando no fuera donde él estuviera. Él iba al norte, así que yo iría al sur. Antes de acostarme, llené la bañera por completo, con la esperanza de lavarme todo por completo. Pero al quitarme la ropa, los moretones en mi piel aún eran muy visibles. Los recuerdos de la noche anterior volvieron contra mi voluntad. El intenso calor de su piel mientras nos abrazábamos con fuerza, su aliento caliente contra mi oreja cuando estábamos apasionados. Los restos de todo aquello parecían aún flotar en el aire. Negué con la cabeza con fuerza, desesperada por deshacerme de esos pensamientos tontos. Agarré la toalla de baño más áspera que encontré y me froté la piel una y otra vez, sin parar hasta que se puso roja y dolorida. Era como si frotar con suficiente fuerza pudiera borrar el recuerdo más vergonzoso de mi vida. Lo único que pasó fue que terminé con tanto dolor que no pude dormir en toda la noche. Como era de esperar, Michael no envió ningún mensaje. Por primera vez en 6 años, desde que compramos nuestros teléfonos, nuestra costumbre de decirnos buenas noches se había roto. Quizás era lo mejor. Habría sucedido tarde o temprano. Mejor empezar a cortar lazos esta noche. Dormí intermitentemente, sin dormir, hasta casi la mañana. Justo cuando me estaba quedando profundamente dormido, de repente sentí algo, como un beso muy ligero en la frente. Me desperté de repente. Lo primero que vi fue una mandíbula familiar y una nuez. El olor a mi alrededor era el favorito de Michael, madera de cedro mezclada con un ligero toque de limón que desconocía. Casi lo había olvidado. Michael sabía el código de acceso de mi puerta. Al verme despierta, simplemente se inclinó más, riendo entre dientes mientras intentaba besarme en los labios. Giré la cabeza presa del pánico. Lo aparté y me moví rápidamente al otro lado de la cama. Michael se detuvo un segundo antes de burlarse de mí con una sonrisa. ¿Por qué tanta timidez? No respondí. En cambio, me tapé la cabeza con la manta. Michael, siempre insistente, tiró de las sábanas mientras me regañaba. «Tina, ¿te estás volviendo atrevida? Anoche ni siquiera me dijiste buenas noches y tuviste el descaro de apagar el teléfono y dormirte. ¿Y ahora me estás evitando?» Antes de que pudiera reaccionar, se metió rápidamente debajo de mi manta. Di un grito ahogado cuando me abrazó por completo. «Vamos, ¿cuántas veces tengo que decírtelo? El desayuno es imprescindible. Salí a correr esta mañana solo para traerte tus magdalenas de arándanos favoritas. Hice fila un montón. Te levantas y te las comes ya. O como yo primero». Sentí su aliento cálido en la oreja y su mano empezó a moverse. La confusión en mi mente se disipó al instante. Luché con todas mis fuerzas. Pero con 1,60 no era rival para un hombre de 1,88. No podía entenderlo en absoluto. Ya tenía a Daniel, así que, ¿por qué seguía jugando conmigo? Luché contra él un rato, jadeando por el esfuerzo, pero en lugar de soltarme, me sentía aún más agarrada. ¿Qué pasa con la rabieta ahora? ¿Estás enfadada solo porque no te llevé a la fiesta anoche? Guardé silencio. Hundió la cara en mi cuello y se rió. A ver si adivino. ¿Tu mejor amigo te delató? Solo era un juego. ¿De verdad estás celoso por eso? Sigues igual que siempre. Cada vez que me acerco un poco a otra chica, te enfadas. Estaba furioso, sin saber ni por dónde empezar. El momento de claridad llegó enseguida. Recordé lo que aprendí en la clase de defensa personal. Con todas mis fuerzas levanté la rodilla. Michael gimió de dolor, aflojando su agarre lo justo para que me levantara de la cama. «Tina». Michael apretó los dientes y se puso rojo. Rápidamente me puse una chaqueta encima del pijama y corrí a la sala. Me negaba a estar en la misma habitación que él, y menos en mi dormitorio. Al cabo de un rato, Michael me siguió, con aspecto molesto e impotente. Por un instante,
Pareció recordar algo y preguntó con pereza. Por cierto, ayer tomaste la pastilla, ¿verdad? No causes problemas. No sabría cómo explicárselo a tus padres. Se acercó a la mesa. Cogió un vaso de zumo de naranja y me lo ofreció. Toma. Bebe algo antes de que sigas enfurruñada. Sabes que tienes el estómago débil. No hablé ni tomé la taza. La mano de Michael permaneció en el aire un buen rato, antes de que finalmente se impacientara. ¿De qué demonios se trata esto? Tina, incluso enfadarse debería tener un motivo y un límite, ¿no crees? Respondí con frialdad. No soy lo suficientemente bueno. El rostro de Michael se ensombreció al instante. Tiró la taza de golpe sobre la mesa de centro. El vaso de plástico se quebró con el golpe, derramando jugo de naranja por toda la alfombra. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Quién te crees que eres, Tina? Nos acostamos una vez. Ambos lo deseamos. ¿Y ahora crees que puedes controlarme? ¿Tienes idea de lo asfixiante que es? Su tono era más duro que nunca. Al instante mis lágrimas cayeron como lluvia sin previo aviso. Toda la vergüenza y el dolor de ayer regresaron en una oleada enorme. Michael pareció sorprendido por mi repentino arrebato y se tambaleó torpemente. Frustrado, murmuró una disculpa. Lo siento, bebí demasiado anoche. Me dejé llevar un poco ahora. Se agachó a mi lado, extendiendo la mano para secarme las lágrimas, pero me aparté de él. Se quedó paralizado, con la mano en el aire. Justo cuando estaba a punto de volver a intentarlo, su teléfono emitió un sonido. Una mirada a la pantalla y su expresión cambió al instante. Sin dudarlo, se levantó y se dispuso a irse. Tengo algo urgente. Cálmate, estás en la universidad ahora. Si sigues portándote como un niño, ¿quién te va a aguantar? Menos de media hora después de irse, Ashley me envió una captura de pantalla. Era una publicación de Daniel en redes sociales. Happy Days. Dije que tenía hambre y ¡puf! Un desayuno lleno de amor apareció como por arte de magia. Siento que mi amor platónico y yo por fin estamos en sintonía. La imagen mostraba un set de desayuno, exactamente los mismos muffins de arándanos que Michael me había traído a casa. Incluso el empaque era el mismo. No respondí. En silencio me sequé las lágrimas, me agaché y con cuidado intenté limpiar el jugo de naranja derramado de la alfombra. Froté durante un buen rato, solo para darme cuenta, frustrada, de que la mancha ya se había infiltrado en la lana, imposible de quitar. La ira me invadió. Agarré la alfombra entera y la tiré. No importaba, solo era algo que Michael me había traído de Canadá después de una tarde entera de selección cuidadosa. Junto con ella, recogí todo lo suyo que quedaba en mi casa. Cada regalo que me había dado, cada foto nuestra. Una por una las empaqué y las tiré. Pasé todo el día deshaciéndome de él de mi vida. Michael no me contactó en los días siguientes. Las cosas debían de ir bien con Daniel. O tal vez estaba esperando a que se diera. En el pasado, cada vez que discutíamos, siempre me disculpaba primero, sin falta. Pero esta vez, no le pedí disculpas. Y nunca lo haría. Bloqueé sus redes sociales y su número de teléfono, cambié el código de la puerta y borré todas mis cuentas de redes sociales. Con todo arreglado, llamé a mis padres, que estaban de viaje de negocios. Les dije que quería visitar a mi tía en California durante el verano. El plan era simple. Para cuando terminara el verano, me iría directamente a la universidad en Miami con Ashley. Nadie más que Ashley sabía de mi decisión. Este plan me aseguraría evitar cualquier posible encuentro con Michael. Por teléfono, mi madre me bromeó. «Ay, Michael y tú están planeando unas vacaciones juntos?» Inventé una excusa, sin querer dar explicaciones. Simplemente le dije que quería pasar tiempo con mi tía y mi abuela. Le pedí a mi padre que me reservara el primer vuelo disponible. Estaba lista para irme esa misma noche. Pero justo cuando estaba a punto de salir, me encontré con la madre de Michael en la entrada de nuestro barrio. Me saludó con cariño. «Tina, ¿qué haces aquí sola? ¿No vino Michael a recogerte? ¿No dijo que te llevaría de viaje a esquiar a Colorado? Diviértete, querida, te apoyo totalmente». Me quedé helada. Durante la preparación del examen le había dicho a Michael que quería pasar un invierno en las montañas e ir a esquiar a Colorado. Pero, dadas las circunstancias, ¿por qué seguiría planeando un viaje así? No había tiempo para pensarlo. Murmuré una excusa rápida y me fui corriendo.
Sin embargo, lo que nunca imaginé fue que en el aeropuerto me encontraría con Michael. Estaba con un grupo de amigos. Daniel también estaba allí. Michael llevaba un bolso de mujer en una mano mientras rodeaba a Daniel con la otra. Caminaban al final del grupo. De vez en cuando Daniel inclinaba la cabeza para decirle algo, y Michael siempre se inclinaba pacientemente para escuchar, no como nosotros. Michael siempre había sido más alto que yo. Él seguía creciendo mientras yo seguía igual. Siempre que quería hablar con él, tenía que ponerme de puntillas, rebotando ligeramente solo para alcanzar su oído. Resulta que por alguien que realmente le importaba, estaba dispuesto a rebajarse primero. Respiré hondo. Me dije a mí misma que debía tener un poco de respeto por mí misma. Lo que hiciera ya no tenía nada que ver conmigo. Si seguía dándole vueltas, me enojaría de nuevo. Pero solo había un camino que conducía a las puertas de embarque. No tuve más remedio que seguirlos muy de cerca. Después de lo que me pareció una eternidad, finalmente llegamos a una bifurcación en el pasillo. Michael parecía distraído. Hizo varias llamadas telefónicas, pero ninguna se conectó. No dejaba de juguetear con su teléfono, con aspecto frustrado. Al final le pidió prestado el de un amigo y, visiblemente molesto, desapareció en un baño cercano. Momentos después sonó mi teléfono, un número desconocido. Tina, parece que esta vez estás muy enfadada, ¿eh? ¿Ni siquiera me llamas a menos que yo te contacte? ¿Incluso me bloqueaste? Bien, como quieras. Pero no vengas a llorar cuando llegues a Boston y no conozcas a nadie que te cuide. El tono de Michael era cortante, sus palabras implacables mientras seguía sermoneándome. No dije nada. No había nada que decir. Mi silencio solo pareció irritarlo más. No tengo tiempo para esto. Desbloquéame de las redes sociales ya. Estoy a punto de volar con unos amigos un par de días. Puede que no tenga buena señal, así que no te preocupes demasiado. Ni siquiera me molesté en responder. Simplemente colgué y apagué el teléfono. Desde lejos vi a Michael regresar con su grupo, con el rostro ensombrecido por la frustración. Sin dudarlo un segundo, tomó la mano de Daniel y se dirigió hacia la puerta izquierda. Suspiré, girando hacia la derecha. Durante mi tiempo en California con mis familiares fingí felicidad. Me mantuve ocupado, llenando mis días de actividades para evitar cualquier momento que pudiera llevarme a pensar demasiado. Y por supuesto, nunca volví a a Michael. Aún así, Ashley y algunos otros amigos me contaban de vez en cuando qué estaba haciendo. Al parecer, Michael y sus amigos habían pasado bastante tiempo en Colorado. Por alguna razón, había sido inusualmente diligente publicando actualizaciones a diario. Esto era muy diferente del Michael que yo conocía, el que apenas usaba las redes sociales durante meses. Sus publicaciones eran variadas, videos cortos de él esquiando muy rápido, fotos de comidas elegantes, fiestas locas que duraban toda la noche. Pero las más frecuentes eran fotos de grupo, todos riendo y divirtiéndose en la nieve. Aunque no me interesaba seguir su vida, la gente seguía enviándome sus publicaciones. Todos parecían curiosos, preguntándome sutilmente por qué no me había ido a Colorado con él. No sabía cómo explicarlo, así que simplemente dije que era por asuntos familiares en California. Salvo Ashley, que lo llamaba idiota sin rodeos cada vez, la mayoría dudaba en decir mucho delante de mí. Sabía por qué. Ellos también lo habían notado. En cada foto que Michael publicaba, él y Daniel aparecían uno al lado del otro. Siempre juntos. Pero ese lugar junto a él había sido mío durante tantos años. Cada vez que veía esas fotos, mi rostro permanecía sereno. Pero en el fondo, sentía un dolor sordo. Después de todo, él fue mi primer amor. Aquel a quien había querido de verdad durante tanto tiempo. En las tranquilas horas de la noche, todavía me sentía triste por haberlo perdido. Había momentos de amargura, de no querer soltarlo. Pero entonces recordaba sus crueles palabras y me repetía mentalmente una y otra vez: Tina, no seas patética. No le des más motivos para menospreciarte. Aguanta un poco más. Una vez que esta tristeza desaparezca, todo estará bien. Habíamos pasado un mes entero sin hablarnos, la pelea más larga que habíamos tenido. La distancia y el tiempo fueron la mejor manera de sanar. Había superado lo más difícil. Por fin había llegado al punto de poder pasar días sin pensar en él.
Y justo entonces Michael cambió su número y me llamó desde el extranjero. Tina, eres increíble, ¿eh? Te fuiste a Estados Unidos y ni siquiera me lo dijiste. Llevas tanto tiempo allí. Ya casi se acaba el verano. ¿Olvidaste que prometiste viajar conmigo? Quizás porque hacía tanto que no hablábamos, su voz tenía un extraño matiz de incertidumbre tras las quejas. Seguía sin querer hablar con él. Estaba a punto de colgar cuando la madre de Michael cogió el teléfono. Tina, cariño, ¿estás disfrutando de tu tiempo allí? Michael, este chico nunca me cuenta nada. Me acabo de enterar de que se pelearon. No seas tan dura con él. Vale. Cuando vuelvas, haz que se disculpe en persona. Ah, por cierto, Michael recibió su carta de aceptación hoy. La tuya también debería llegar pronto. ¿Cuándo vuelves para tu fiesta de graduación? Tengo una sorpresa para ti. La madre de Michael siempre había sido amable conmigo como una tía de verdad. No me atreví a colgarle, así que simplemente la escuché hablar. Tía, no pienso hacer una fiesta. Mis padres están liados viajando por todas partes, y mis familiares pueden enviar sus felicitaciones por internet. Probablemente yo tampoco vuelva pronto. Regresaré a tiempo para la matrícula. Antes de que pudiera terminar, Michael volvió a la línea. Respiraba agitadamente. Su ira era evidente incluso a distancia. Tina, ya estoy intentando hacer las paces. ¿Cuánto tiempo vas a seguir enfadada? Si no vuelves pronto, no me culpes por ir a Boston sin ti. Sus palabras fueron frías, una advertencia. Esperó a que respondiera, pero al no hacerlo, añadió, piénsalo bien. No te arrepientas. Colgué inmediatamente y bloqueé el número. Me quedé allí un rato, sin pensarlo mucho, antes de decidir salir a dar un paseo, pero justo cuando salía, mi madre me llamó por videollamada. Resultó que mi carta de aceptación había llegado a casa. Cuando mis padres vieron la universidad que había elegido, se quedaron atónitos. Tina, ¿por qué no hablaste de esto con nosotros antes de cambiar de opinión? ¿Lo sabe Michael? Su madre me preguntaba esta mañana si había llegado tu carta de aceptación. Papá miró a la cámara con preocupación. Cariño, ¿cómo podemos estar de acuerdo con que vayas sola a Miami? ¿No te da miedo el calor y las cucarachas? ¿De verdad crees que puedes vivir allí? No me llames llorando cuando necesitas que vaya a cazar una cucaracha. No sabía qué decir. Así que les conté rápidamente todo lo bueno de la universidad que había elegido y les aseguré que Ashley estaría conmigo. Pero seguían preocupados. ¿Acaso Michael y tú se pelearon? Aún así, no deberías tomar una decisión tan importante sin pensarlo bien. ¿Y si te arrepientes en unos días y quieres ir a buscar a Michael? ¿Y entonces qué? Exactamente. Estás eligiendo estar lejos durante 4 años enteros. Ni siquiera podrías aguantar 2 semanas en casa de tu abuela durante las vacaciones de verano sin quejarte para volver a casa con Michael. Cuanto más hablaban, peor me sentía. Así que decidí explicarle todo de una vez por todas. Michael tiene novia ahora. No estaría bien que me quedara tan cerca de él. Mamá, papá, tengo mi propia vida. No quiero vivir más en su mundo. Por favor, simplemente apoyen mi decisión y no se lo digan a nadie todavía. Mis padres se miraron, en silencio, un buen rato antes de finalmente acceder. Lo único que pidieron fue que volviera pronto a casa. El colegio empezaba pronto y querían pasar más tiempo conmigo antes de irme. Mamá mencionó que, tras recibir su carta de aceptación, Michael se había ido de viaje con amigos al día siguiente. Llevaba días sin volver a casa. Mientras tanto, su madre no dejaba de preguntarle a la mía cuándo volvería. El día que volví, mis padres estaban bien vestidos cuando vinieron a recogerme al aeropuerto. Me quedé dormida en el coche, pero al despertarme, me di cuenta de que nos habíamos parado frente a un hotel de lujo. Todavía con sueño, mi madre me estaba metiendo dentro, y entonces, justo al entrar en el gran vestíbulo, vi a Michael. Me quedé paralizada. Estaba de pie junto a la fuente con un traje a la medida. Su figura alta y esbelta lucía una elegancia natural. En tan solo un verano, su aspecto infantil había desaparecido de su rostro, dejando atrás la versión que alguna vez imaginé que llegaría a ser. Una mezcla de sentimientos que no podía identificar se arremolinaba en mi interior. Después de todo el esfuerzo que hice para evitarlo, nuestro encuentro ocurrió tan de repente. Debí de parecer sorprendida porque mi madre susurró una explicación.
Tina, hoy es la fiesta de graduación de Michael. Pensamos recogerte y venir directamente a cenar aquí. Papá añadió con indiferencia. Tina, no querías una fiesta, ¿verdad, David? Michael se adelantó y les pidió a sus padres que la programaran para el día de tu regreso. Así que es una especie de celebración, conjunta para ambos. Como si sintiera mi mirada, Michael me miró. Nuestras miradas se cruzaron. El corazón me dio un vuelco. Aunque me había preparado mentalmente para este momento mientras estaba en Estados Unidos, seguía sintiéndome nerviosa cuando finalmente llegó. Michael reaccionó primero. Estaba a punto de caminar hacia mí cuando Daniel apareció de repente, uniendo su brazo con el suyo. Con una sonrisa radiante, lo jaló mientras se acercaban. «Tina, has vuelto», dijo Daniel felizmente. «Qué bien, por fin puedo conocerte en persona. Siempre te veía a ti y a Michael juntos en el instituto, pero como yo estaba en la otra clase, nunca teníamos la oportunidad de hablar. Qué lástima». Estaba siendo tan educada que no tenía motivos para ser grosera. Forzando una leve sonrisa, simplemente asentí. La expresión de Michael se volvió ligeramente rígida. Habló en un tono deliberadamente informal, pero había algo extraño en ello. Que hay que conocer. Es solo una mocosa malhumorada a la que le encanta enfadarse. Sinceramente pensé que se había escapado a Estados Unidos para siempre. No dije nada. No sabía qué responder. Daniel, con su brillante vestido plateado, brillaba bajo las luces, a juego con Michael y su elegante traje. Bajé la mirada para mirarme. Una camiseta blanca sencilla, vaqueros y zapatillas. Mi pelo seguía revuelto por dormir. Parecía que acababa de volver de recoger un paquete. Mi madre recordó algo de repente y me susurró al oído. «Te compré un vestido. Puedes cambiarte en el salón de maquillaje más tarde». Negué con la cabeza. No hacía falta. Yo no era la protagonista. Michael me observaba con una expresión difícil de interpretar. La mirada de Daniel se movía entre nosotras. El aire se densificó con un silencio incómodo. Por suerte, un grupo de amigos llegó justo a tiempo. Y Daniel apartó a Michael enseguida para saludarlos, con la confianza de la anfitriona. Aprovechando la oportunidad, llevé rápidamente a mi madre al salón de banquetes. La fiesta de graduación de Michael era solo para familiares y amigos cercanos, así que no había mucha gente. Cuando me vieron rostros conocidos, se sorprendieron visiblemente. Simplemente sonreí y los saludé, fingiendo no darme cuenta. Pero sus expresiones ansiosas y curiosas eran difíciles de pasar por alto. Incluso cuando salí al balcón a tomar aire fresco, aún podía oír a algunos amigos acorralando a Michael en el pasillo, intentando sacarle información. ¿No dijiste que Tina rompió contigo por todo lo de Daniel? Así que... ¿aún así no podía soltarte y vino a buscarte? Michael soltó una risita. Solo está siendo infantil. Dale un par de días, lo superará. Nos conocemos desde hace demasiado tiempo. Es imposible que rompa conmigo para siempre. Uno de los chicos suspiró. La verdad es que Tina es una buena chica. Lleváis años juntos, y prácticamente hace todo lo que le dices. Todos lo envidiamos. Así que ahora tienes a tu amor de la infancia por un lado y a la chica de tus sueños por el otro. Difícil decisión. ¿Qué planeas hacer? Michael guardó silencio un momento antes de hablar por fin. Para ser sincero, creo que Tina es genial, pero me parece un desperdicio. Todavía soy joven. ¿Qué clase de hombre solo tiene una mujer para toda su vida? Saber exactamente cómo termina desde el principio sería demasiado aburrido. Necesito salir y ver qué hay ahí fuera. Pero eso no significa que tenga que renunciar a nada. Mientras pueda volver a casa, está bien disfrutar de otras cosas por el camino. Siguió un silencio denso. Entonces su amigo rió entre dientes y le dio un golpecito en el brazo. «Maldita sea, Michael. Eres un auténtico mujeriego». No pude escuchar más. Me alejé en silencio. La brisa de la tarde me rozó la cara mientras respiraba hondo, intentando calmar la ira que me invadía. Me odiaba por haber sido tan ciega en el pasado, por haberlo visto mal. Esta noche había sido horrible. Lo único bueno fue la madre de Michael, que se alegró de verme y no dejaba de cuidarme en la mesa. «Tina, el clima en Boston es seco.
Mañana que Michael te lleve al centro comercial a comprar productos hidratantes para el cuidado de la piel. No hace falta, tía. Hay muchos centros comerciales en Boston, y comprar en línea también es facilísimo. Se rió entre dientes y se giró hacia mi madre. Ya preparé las cosas de Tina para la residencia junto con las de Michael. Sábanas para todas las estaciones, mantas gruesas, sobre todo para el invierno, cuando hace mucho frío. Incluso le compré unas chaquetas abrigadas. Siempre estás ocupada, así que no te preocupes por ella. Mi madre parecía un poco incómoda. Esas cosas eran completamente inútiles en Miami. Pero para no avergonzar a la madre de Michael, simplemente le dio las gracias educadamente. Mientras tanto, la expresión de Daniel había cambiado claramente a enfado. Pero la madre de Michael no pareció darse cuenta. Continuó hablando con cariño, volviéndose a nosotras. Una vez que lleguen a Boston, se apoyarán mutuamente. Michael, cuida bien de Tina y no la vuelvas a molestar, ¿entendido? Michael me miró con voz indiferente. Ya le han crecido las alas. No me necesita, puede volar sola. Un silencio incómodo se apoderó de la mesa. Entonces Daniel le habló de repente, con voz suave y dulce. Tía, mi universidad también está en Boston. No te preocupes, cuidaré bien de Michael. Además, Tina estará en Miami, lo cual no es muy conveniente, ¿verdad? En cuanto dijo eso, Michael y sus padres se quedaron paralizados. ¿Miami? Todos se giraron hacia mí al unísono. Daniel pareció sorprendida. Michael, ¿no lo sabías? La lista de honor estaba publicada en la escuela. Ah, cierto, no has vuelto, ¿verdad? Todas las miradas estaban fijas en mí. Sintiendo sus miradas, simplemente asentí. Mi madre intervino para explicarme. Tina cambió su solicitud a última hora. Quiere estudiar en Miami. Es una universidad genial y un programa que le encanta. Michael no lo creía. Me agarró de la muñeca exigiendo una respuesta. Tina, vas a la misma universidad que yo. Te vi rellenar la solicitud con mis propios ojos. Me dolía el agarre. Molesta, respondí bruscamente. Sí, la cambié. ¿Qué? ¿Tienes algún problema con eso? Michael me miró con incredulidad antes de reír fríamente. Estás bromeando, ¿verdad? ¿Tú que te asustas con una cucaracha, en serio vas a Miami? Saqué mi teléfono, abrí mi álbum de fotos y le mostré la imagen nítida de mi carta de aceptación. La sostuve frente a su cara. Michael tomó mi teléfono, amplió y alejó la imagen, mirándolo fijamente durante un buen rato. Entonces, para sorpresa de todos, soltó una breve e increíble carcajada. Y al instante siguiente, me agarró de la muñeca y me sacó a rastras del salón de banquetes. Michael me arrastró hasta la sala y cerró la puerta tras nosotros. Se apoyó en la puerta, impidiéndome salir con una voz aguda y exigente. Tina, bien jugado. ¿De verdad arruinaste nuestro acuerdo solo para vengarte de mí, trasladándote a una universidad en Miami? Levanté la cabeza, obligándome a mantenerme firme. Tengo mis propios sueños. ¿Por qué debería planear mi vida en función de lo que tú quieres? Michael, sé honesto contigo mismo. ¿Te molesta nuestra supuesta promesa o porque ya no seré tu opción fácil? Su rostro palideció. ¿De qué demonios estás hablando? ¿Tienes que sonar tan mal? Ya somos adultos. Esa noche... ¿No era algo que ambos deseábamos? ¿O sigues anclado en esa noche? Me sentí avergonzado, pero me negué a apartar la mirada. Michael, si te gustara otra persona, podrías habérmelo dicho sin más. No habría seguido persiguiéndote como un idiota. Pero yo no te gustaba, y aún así dejaste que siguiera intentando llamar tu atención. Eso debió hacerte sentir muy bien, ¿no? Seguía sin entender. La gente no se rinde hasta que lo ha intentado todo. Su expresión se ensombreció. Su cara estaba roja de ira, o quizás de culpa. ¿Te oyes siquiera, Tina? ¿Qué clase de tonterías? No pudo terminar. Nos conocemos desde los 8 años. Ahora tenemos 18. Si decides romper esta relación, entonces dejemos de ser amigos. Eso fue lo último que dijo antes de salir furioso del hotel. Desde ese día hasta que me fui a la universidad, no volví a ver a Michael. Ashley me envió una captura de pantalla de su anuncio público de que tenía una relación con Daniel, pero ni siquiera me molesté en abrirla antes de borrar el mensaje. Bloqueé a todos los amigos que teníamos en común que aún hablaban de él. Ya no había motivo para preocuparme.
Lo único desafortunado fue que el día que me fui a Miami, me encontré con Michael en el aeropuerto. Estaba con Daniela, claro. Al cruzarnos, saludó amablemente a mis padres, pero ni siquiera me miró. Nos cruzamos, sin mirarnos. Antes de subir al avión, miré de reojo, y en ese preciso instante vi a Michael entrando en su propia puerta. Me dirigió una mirada fría y desapareció sin dudarlo. La persona con la que había crecido, de ahora en adelante, nuestros caminos no volverían a cruzarse. Por fin vamos en direcciones diferentes. Te deseo lo mejor, susurré para mí misma. Después de eso no supimos nada el uno del otro durante mucho, mucho tiempo. Incluso les dije a mis padres que no lo mencionaran cerca de mí. En mi nueva vida, hice amigos, me uní a clubes y me mantuve ocupada. El pasado ya no importaba. Me di cuenta de que centrarme en una sola persona durante tantos años había sido increíblemente aburrido. Por primera vez, coincidí con lo que Michael había dicho entonces. El mundo es tan grande y la vida tan larga, ¿para qué conformarse con una sola persona tan pronto? Agradecía que mi universidad no estuviera en un lugar con inviernos rigurosos. Aunque la húmeda primavera y la temporada de huracanes eran molestas, y las cucarachas una auténtica pesadilla, ver las flores florecer todo el año hacía que olvidara fácilmente lo que se sentía en invierno. En Año Nuevo, una vieja amiga del instituto visitó Miami. Ashley y yo la invitamos a almorzar. Casualmente mencionó a Michael. Oh, él y Daniel rompieron hace mucho. Con todas las universidades que hay por esa calle en Boston, ha estado saliendo con mucha gente diferente. Una relación tras otra. Es completamente diferente a como era en el instituto. Ya no es el estudiante tranquilo y serio. Ahora ni lo reconocerías. Me quedé callada. Ashley le lanzó una mirada de advertencia a nuestra amiga diciéndole que cambiara de tema. Lo hizo enseguida. Esa noche vimos los fuegos artificiales sobre el océano, contando regresivamente hasta la medianoche. Ashley me dijo que pidiera un deseo. Después de pedirlo, me di cuenta de que era mi primer deseo que no tenía nada que ver con él. Durante 6 años, todos mis deseos habían sido para Michael. Y ahora, él no estaba en mi futuro. Sonreí. Realmente me había soltado. Durante mis primeras vacaciones de invierno en la universidad, extrañé muchísimo a mis padres. En cuanto terminaron los exámenes, volví corriendo a casa. Pero lo último que esperaba era que Michael estuviera en el aeropuerto, con mis padres, esperando para recogerme. Tras medio año separados, Michael y yo habíamos cambiado bastante. Él parecía más delgado y llevaba el pelo teñido, aunque claro, seguía siendo tan guapo como siempre. Nunca se me había dado bien entender a la gente, pero al menos mi gusto nunca me había fallado. De lo contrario, no habría sido tan ingenua como para seguirlo desde que éramos niños. Dudé solo un instante antes de acercarme con una sonrisa radiante y saludarlo con naturalidad. Michael, ¿tú también estás aquí? Su mano, que había estado buscando mi maleta, se quedó paralizada en el aire. Me miró conmocionado. Nuestros padres habían intentado innumerables veces que lo llamara hermano cuando éramos pequeños. Me había negado obstinadamente. Pero ahora, con una nueva forma de pensar, me salía de forma natural. Michael, en cambio, parecía incapaz de aceptarlo. Tardó un buen rato en calmarse antes de finalmente coger mi equipaje con manos ligeramente temblorosas. Mi madre se inclinó y susurró. Nos encontramos con Michael en la entrada del aeropuerto. Insistió en venir a recogerte. Le sonreí, indicándole que no había problema. Durante el viaje a casa compartí con entusiasmo con mis padres un montón de anécdotas graciosas sobre mi universidad, haciéndolos reír sin parar. Ignoré a Michael todo el tiempo, pero de reojo vi que había estado sonriendo todo el trayecto, con los labios ligeramente curvados sin darse cuenta. Ese día, pareció que quería entrar un rato, pero los 3 le dijimos que no amablemente. Durante las vacaciones de invierno, estuve ocupada practicando la conducción durante el día y saliendo con mis amigos del instituto por la noche. Oí que Michael había venido a buscarme varias veces, pero no me había visto en ninguna. Me sorprendió. Creía que no nos quedaba nada de qué hablar. Este año, mi abuela y mi tía volvieron a casa para el Año Nuevo lunar. La casa estaba animada en Nochevieja. Después de cenar, los mayores se reunieron en el sofá a ver la tele mientras los más pequeños aprendíamos a jugar al mahjong.
De repente, Michael y sus padres llegaron a la puerta con bolsas de regalos. «Hay demasiado silencio en casa. Espero que no les importe que nos unamos a su partida», bromeó la madre de Michael. Antes, nuestras familias siempre habían pasado las fiestas juntas. Este año, sin embargo, mi madre había declinado su invitación a cenar por lo ocurrido entre Michael y yo. Aún así, con invitados ya allí, no podíamos rechazarlos. Michael, como era de esperar, se sentó a mi lado, observándome jugar. Mis primos, que desconocían nuestra historia, no dejaban de burlarse de nosotros. Yo reía y les explicaba cada vez. Michael, sin embargo, no parecía muy contento. A medianoche, cuando todos salimos a encender los fuegos artificiales, me apartó de repente, como si tuviera algo que decir. Pero antes de que pudiera hablar, sonó mi teléfono. Sonrojándome un poco, aparté la mano y me hice a un lado para contestar. Era Samuel, un amigo que había hecho en la universidad. Era de Miami. Divertido y juguetón. De esos que siempre tienen un chiste preparado. Llamó solo porque estaba aburrido y quería contar los días para el año nuevo juntos. No le di mucha importancia, al fin y al cabo eran las fiestas. Así que lo mantuve al teléfono, dejándolo escuchar mientras dábamos la bienvenida al año nuevo. Justo antes de colgar se rió entre dientes. En realidad, solo quería ser el primero en desearte un feliz año nuevo. ¡Feliz año nuevo, Tina! Reí alegremente y le deseé lo mismo. Charlamos un rato más antes de que finalmente colgara. Cuando me giré, Michael estaba detrás de mí, con la expresión fría como el hielo. No tenía ni idea de cuánto tiempo llevaba escuchando. ¿Novio? Su voz era áspera. Todavía no. Pensé un momento antes de responder con sinceridad. Michael guardó silencio un buen rato, pensando que la conversación había terminado. Estaba a punto de volver a desatar cuando de repente volvió a hablar. Sabes, los chicos de otros lugares no siempre son de fiar. Deberías buscar a alguien de aquí. Alguien a quien conozcas bien de verdad. Asentí. Cierto, nunca se conoce bien a una persona, lo tendré en cuenta. Gracias por el consejo, Michael, tú también deberías sentar cabeza. Fue como si hubiera tocado una llaga. Su expresión se ensombreció y sin decir nada más, se dio la vuelta y salió del patio. No le di mucha importancia. Michael siempre había sido difícil de predecir. Antes pensaba que todo en él era genial, pero ahora, bueno, durante el resto de las vacaciones pasé el tiempo visitando a familiares y haciendo viajes por carretera con mis padres. Apenas me quedé en casa y no volví a encontrarme con Michael. Sin darme cuenta, las vacaciones de invierno habían terminado y estaba de vuelta en la universidad. Pero al día siguiente vi a Michael en la puerta de mi campus. Michael parecía agotado, como si hubiera pasado algo terrible. Michael, ¿qué haces aquí? Quería ver cómo es tu universidad y ver si te va bien en Miami. Sonreí y respondí. Me va genial. La comida aquí es increíble. Si tienes tiempo, busca recomendaciones y pruébala tú mismo. Parecía un poco incómodo y no respondió directamente. Tina, ¿no puedes ir a comer conmigo solo esta vez? Antes de que pudiera responder, otra voz me interrumpió. Lo siento, pero Tina ya tiene una cita conmigo. Tendrás que pedir número y hacer cola. Samuel se acercó y se interpuso entre Michael y yo, con aspecto tenso. Sus miradas se cruzaron, y la tensión entre ellos era evidente. Tina, ¿volviste temprano a la universidad solo por él? El tono de Michael transmitía una emoción que no pude comprender del todo. No tenía ni idea de qué estaba pensando, pero no necesitaba explicarle nada. Lo siento, Michael, vamos a comer. Nos vemos. Le di un codazo a Samuel, que seguía inmóvil. Vamos, ¿no dijiste que ese restaurante estaba muy lejos? ¡Vamos! Samuel me dejó que lo apartara, pero aún así le lanzó una mirada fulminante a Michael antes de irse. Al cruzar la calle, miré hacia atrás. Michael seguía de pie junto a la puerta del campus, mirándonos bajo los árboles, con una apariencia inusualmente sola. Una vez oí que, tras una ruptura, las mujeres tardan un mes en sentirse tristes antes de seguir adelante. Pero los hombres pueden tardar mucho más en darse cuenta de lo que han perdido. Solo entonces el dolor los golpea con fuerza. Parecía que la reacción tardía de Michael por fin había llegado.
Después de meses saliendo con diferentes personas y todas las vacaciones de invierno en silencio, de repente empezó a aparecer de nuevo cerca de mí. No tenía ni idea de qué excusa usó para pedir permiso a su universidad, pero seguía viniendo a Miami. Empezó a enviarme todo tipo de regalos: flores, bolsos, joyas. Los rechacé todos. Siempre que no tenía nada mejor que hacer, me esperaba fuera de mi dormitorio, negándose a irse por mucho que intentaran convencerlo. Siempre que me encontraba, me acompañaba a clase y almorzaba conmigo como si fuera algo normal. Samuel estaba tan molesto que me suspiraba a carcajadas todos los días. A veces hacía comentarios sarcásticos que me hacían reír a mi pesar. Incluso la madre de Michael me llamó varias veces. Me dijo que la universidad ya se había puesto en contacto con sus padres. Si Michael seguía faltando a clase así, podría acabar repitiendo curso o incluso ser expulsado. Me rogó que hablara con él. Estaba harta. No tenía ni idea de lo que Michael estaba pensando. En aquel entonces estaba decidido a ver mundo y no a sentar cabeza. Y ahora se comportaba como un novio devoto. Decidí hablar con él directamente. Cuando Michael comprendió por qué había recurrido a él, se emocionó mucho. «Tina, ¿por qué Samuel puede ir tras de ti y yo no? ¿Cuánto tiempo hace que te conoce? ¿Y cuántos años llevamos juntos? No hay nadie en este mundo, aparte de tus padres, que te conozca mejor que yo. Nadie es mejor para ti que yo». Sus palabras me hicieron reír con incredulidad. «Michael, ¿de verdad no recuerdas lo que hiciste? Piénsalo. ¿Alguna vez te importaron mis sentimientos? Simplemente te gustaba sentirte importante porque siempre intentaba llamar tu atención. Pensabas que me trataras como me trataras, nunca me iría. Jugabas con mis sentimientos a tu antojo». Había tocado la fibra sensible. La expresión de Michael cambió, pero no lo negó. «Sí, cometí errores en el pasado. Era joven. Pensaba que el mundo estaba lleno de posibilidades y no quería estar atado a ti. Te debo una disculpa como es debido. Tina, lo siento». Por primera vez pareció realmente arrepentido. Entonces, bajando la voz como suplicando, dijo: «Pero aunque me veas como alguien a quien conocías, ¿no tengo derecho a intentar recuperarte? Desde que te fuiste me he dado cuenta de que no sé vivir sin ti. Ni siquiera puedo imaginar un futuro sin que formes parte de mi vida». La brisa vespertina junto al río era fuerte y me dolía la cabeza. Me tomó un buen rato pensar antes de responder. «Para ser sincero, Michael, me he dado cuenta de algo desde que te dejé. Cuando dos personas se quieren de verdad, no tienen que ser siempre cuidadosas la una con la otra. Por primera vez puedo ser yo mismo. Mis sentimientos ya no dependen de lo que quiera otra persona, y de repente me di cuenta de que quizá lo que sentía por ti entonces no era amor. Quizá solo era joven y no sabía nada más». Michael se quedó paralizado, como si le hubiera caído un rayo. Tardó mucho en volver a hablar, con la voz llena de dolor. «Pero lo prometimos. Dijimos que iríamos a la universidad juntos, estudiaríamos juntos en el extranjero, viajaríamos juntos por el mundo. Estás rompiendo todas. ¿Esas promesas?». Dudé un instante. Asentí, y luego negué con la cabeza. «Fuiste tú quien las rompió primero, y además ya encontré a alguien con quien quiero hacer todas esas cosas». La compostura de Michael se quebró. Sus ojos se pusieron rojos. «Para, Tina, por favor, para ya». Al verlo así no pude evitar decir una última cosa. «Quizás no me ames de verdad. Quizás simplemente no puedes aceptar perder. Michael, es hora de que tú también sigas adelante». No esperé a que respondiera. Al otro lado de la calle, Samuel me llevaba mucho tiempo esperando. Corrí hacia él. En cuanto llegué, me tomó la mano sin dudarlo. «¿Por fin te deshiciste de tu exnovio?», bromeó. «Le dijiste que de ahora en adelante yo me encargaré de todas las cucarachas. Ya no puede matar ni una sola». Reí y reí, casi llorando. Antes de irme miré a Michael por última vez. Seguía allí de pie junto al río, inmóvil. La gente pasaba, yendo y viniendo. Algunos se despedían, otros se reencontraban. Pero para Michael y para mí, esta era nuestra última despedida. Como la lluvia que cae y luego desaparece.